Hoy ha venido con nosotros un amigo y colaborador ocasional del programa que suele levantar ampollas a algunas personas que le han escuchado en otras ocasiones y sin embargo a una gran parte de esos oyentes les encanta escucharle. Samuel, muy buenas. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que a unos les encante lo que nos cuentas y a otros, sin embargo, casi podemos decir que te llaman un nazi? Incluso hemos leído en algunos comentarios. Cuéntanos. Sí, bueno, mira, esto es posible porque se podría decir que en esta era un grupo cada vez más nutrido de gente ya no se cree las cosas que le dicen los medios propagandísticos, como la televisión. Yo no tengo la culpa de que la gente haya pasado por un despertar, a pesar de que estamos pasando por una etapa muy mixta, ¿no? Porque tanto hay gente muy dormida como hay gente muy despierta, y ese choque intelectual es el que causa, digamos, el surgimiento de las ampollas que mencionas, ¿no? Hay gente que cree todos los medios propagandísticos como la televisión, el cine, e incluso la música, la literatura, la educación y por supuesto la política, ¿no? Y es porque fíjate que la población mundial, como lo digo en mi libro, en El mundo detrás de las cortinas, en uno de los capítulos, se encuentra en una guerra mundial contra las mentes. Es una guerra imperceptible. Y se encuentran luchando dos grupos. Uno que se ha dejado controlar por las élites y otro que no quiere dejarse controlar por las élites. Y que a pesar de que ese grupo que se ha dejado controlar, pues prácticamente compone lo que yo llamo el ejército de zombies, ¿no? Que son personas, son mujeres y hombres que por su propia voluntad han entregado su mente. Esos a los que, como te digo, llamo en el libro el ejército de zombies, que es esa gente que defiende incluso con violencia los dogmas de fe que le han impuesto a fuerza de pura propaganda, ¿no? Pero a pesar de que en apariencia el ejército de zombies es mucho más grande que la audiencia, por ejemplo, que tú tienes, ¿no? Que es gente pensante, las victorias de las personas pensantes son mucho más numerosas y contundentes. Eso se debe también a que componemos lo que Elisabeth Noel Neumann, una filósofo alemana, llamó el núcleo duro en un trabajo que hizo, que se llamaba La espiral del silencio. Y este núcleo duro está compuesto por aquellos individuos que, a pesar de el hecho de ser un grupo muy reducido, casi insignificante con respecto a la gran masa que compone la llamada opinión pública mayoritaria, se afianza en sus posiciones y opiniones gracias a un carácter moral de alto valor y no ceden ante la corriente propagandística que arrastra a los que carecen de esa fuerza de voluntad, ¿no? Lo que se llama el núcleo duro, ten por seguro que la gente que escucha tu programa pertenece a ese núcleo duro. Y no sé si me puedes permitir, Víctor, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría hacer unas breves aclaraciones. Primero que todo, me gustaría agradecer mucho a tu público por mostrar tanto interés en las cosas de las que hablamos, ¿no? En tu programa, tanto a los que están de acuerdo como los que no lo están, porque gracias al conjunto de opiniones que se han generado, el libro que presentamos en la primera entrevista, El mundo detrás de las cortinas, ha llegado a muchos países. Te puedo decir con mucha alegría que el primero a donde llegó pues fue contigo, ¿no? A España, gracias a tu gestión, ¿no? Fuera de Bolivia, pues está España, hemos enviado a Brasil, a Estados Unidos, a Uruguay, Argentina, Perú, y muy pronto va a estar disponible en México en la librería vigente de Rota Mundial, que también, por cierto, va a publicar unas traducciones de unos libros que he hecho, incluido del que vamos a hablar hoy. Pero también me gustaría aclarar que la intención mía al exponer estos temas no es otra que acercar a la gente, como lo dije la primera vez, ¿no? Acercar a la gente que esté interesada al otro lado de la historia, a la otra cara de la historia. En ningún momento es mi intención adoctrinar ni derrumbar pilares de toda una vida de estudios, ¿no? En todo caso, si esos pilares se tambalean,
lo que deberíamos de estudiar es por qué se están tambaleando, ¿no? A lo mejor están cimentados sobre bases muy débiles, ¿no? Aunque fíjate que en general el público ha sido muy receptivo, tu público muy, muy respetuoso. Y pues nunca ha sido mi intención entrar en un debate necio, porque yo siempre lo he dicho, quien quiera escuchar la historia de siempre, ahí está The History Channel, las películas de Hollywood, y lo que yo expongo sé que son hechos desconocidos, es cierto, pero no deja de ser historia. Imagínate qué clase de investigador sería yo si lo único que hiciera es repetir lo que todo el mundo sabe o cree saber. Eso, ¿no? Y la última aclaración tiene que ver con que a veces tocamos el tema de los judíos, ¿no? No tengo ningún odio particular contra ese grupo racial ni religioso. Eso me tiene a mí sin cuidado, la verdad. De hecho, te puedo asegurar que a veces los mejores trabajos de revisionismo histórico han sido hechos por judíos como Norman Finkelstein, Shlomo Sand, J.G. Burke. Y hay uno que no había mencionado yo en las anteriores entrevistas que se llama Peter Schaefer. Él mencionó en una entrevista con referencia a un libro que publicó que se llama Jesús en el Talmud, que su intención no era afectar el diálogo entre judíos y cristianos, pero que el diálogo requería honestidad porque él revela muchas cosas odiosas que se dicen en el Talmud acerca de Jesús. Entonces, otro de los consejos, ¿no?, es el que mencionó Robert Forrison. Él mencionó en una conferencia que el revisionismo no es una ideología, por lo tanto yo no estoy idealizado con el revisionismo porque no es una ideología, es una metodología. Eso quiere decir, Víctor, que como metodología nos permite analizar los hechos históricos imparcialmente y asimismo arrojar resultados igualmente imparciales, ¿no? Esto le duela a quien le duela, ¿no? Yo a veces he encontrado cosas que resultan incómodas hasta para los revisionistas, ¿no? Entonces, ya sea del bando de los que ganaron o de los que perdieron, el revisionismo siempre termina por sacar la verdad. Y lo único que trato yo de hacer es de seguir estas palabras de Peter Schaefer, que es que el diálogo necesita honestidad. Y pues hechas estas aclaraciones, si quieres empezamos. Bueno, pues después de esta breve, digamos, y pequeña aclaración, bueno, esto lo hemos hecho, ¿vale?, porque en algunos programas anteriores en los que ha salido Samuel, bueno, pues ha levantado un poco de conflicto y bueno, entonces a esas personas pues Samuel quería aclararles que difiere de esos comentarios que ellos hacen y que claro, que mejor vale explicarlo así, de esta manera, que no escribiendo, que escribiendo pues todos sabemos, hemos tenido problemas a veces y demás con nuestras redes sociales, etcétera. Y que explicándolo las cosas de forma escrita suena de una manera totalmente distinta como cuando uno las explica de viva voz. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema que hoy nos trae. Y es sobre un libro que se llama Germany Must Perish, traducido al español es Alemania debe perecer. Y este fue escrito en el año 1941 por un empresario de origen judío cuyo nombre era Theodor Kaufmann. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial fue escrito este libro y tengo entendido que para la época en la que lo escribió los Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, por lo menos de forma como aliada en las potencias en las que se enfrentaba a la Alemania nacional socialista. Este señor tenía amistades y eran bastante influyentes estas amistades, ya que era asesor de Franklin Delano Roosevelt y era amigo del secretario del Tesoro Henry Morgenthau, que era de origen judío este señor. Bueno, ¿qué tiene de especial este libro para que hoy hagamos este programa para los oyentes, Samuel? Pues como bien lo has mencionado, Víctor, de hecho has hecho un resumen perfecto, ¿no?, en muy pocas palabras. Este señor Theodor Kaufmann tenía relaciones muy importantes dentro del gobierno de los Estados Unidos y esas amistades que también ostentaban mucho poder, ¿no? Y de hecho, pues el título del libro de por sí ya es llamativo, ¿no? Porque como bien lo dice, proponía el exterminio físico del pueblo alemán. Y esto, como de hecho lo tengo aquí el libro, mira, te quiero aclarar también otra cosa, que los documentos que yo uso son
cuando no son originales, cuando no puedo acceder a los originales, yo accedo a réplicas de las primeras ediciones. En este caso yo tengo la primera edición de 1941. Incluso el libro tiene unas notas escritas ahí por el primer dueño, que supongo que sabía de lo que hablaba, porque pone unas notas. Yo accedí a este libro gracias a unas amistades norteamericanas que me lo enviaron, y vienen unas notas muy interesantes que no es hoy tiempo para tocarlas, pero te puedo adelantar que son buenísimas. Como te digo, el libro proponía el exterminio físico del pueblo alemán, y en la página 3 lo que podemos leer al principio del libro, textualmente te lo leo, mira, dice: esta vez Alemania ha forzado una guerra total sobre el mundo. Como resultado, debe estar dispuesta y preparada para pagar una pena total. Y solo hay una, y solamente una tal pena total. Alemania debe perecer para siempre. Y agrega: de facto, no en su posición. Entonces, yo considero que este tipo de libros es importante para la historia verdadera, ¿no? No esa historia que mencionábamos, la historia plagada de mentiras de Hollywood, ¿no? Y exageraciones. Este tipo de libros tienen que ser revelados porque denotan un odio irracional y proponen la extinción de un grupo racial plenamente identificado que resulta no ser el judío, ¿no? Al contrario, estos libros, como mencionaste, fueron escritos por aquellas personas que hoy se hacen pasar como las víctimas de una persecución encarnizada por parte de los nacionalsocialistas. Incluso el libro contiene muchas más cosas impresionantes, ¿no? No solamente esta afirmación de querer acabar con un pueblo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, una de las cosas que tiene de interesante este libro es que en el pensamiento colectivo, en la imaginación colectiva, domina la idea de que el concepto de solución final es exclusivo de los alemanes, y con esto ellos denotaban la intención de exterminar al pueblo judío, ¿no? Esto es bien sabido por la gente, ¿no? Hay bastante material acerca de esto. Este término apareció por primera vez, Víctor, en Alemania el 26 de febrero de 1942, en una supuesta carta dirigida al diplomático alemán Martin Luther, y fue redactada por Reinhard Heydrich. Esto fue durante la conferencia de Wannsee, y en dicha carta se menciona a Luther la necesidad de que él brindase su asistencia administrativa para la implantación de la llamada solución final al pueblo judío, que por cierto es el único documento oficial donde se menciona esa frase. Pero lo que resulta curioso es que la frase solución final en realidad apareció por primera vez un año antes, en 1941, y lo hizo en la primera edición del libro Alemania debe perecer. Como te digo, como tú dices, autoría de Theodor Kaufmann, y él la menciona en la página 88 de su libro, en el capítulo 6, que se llama Un camino medio, en el que de paso dice que no hay caminos medios, que solamente hay una solución, que es la que mencionamos hace rato, que era que Alemania debía desaparecer físicamente y ser erradicada totalmente de la faz de la tierra. Samuel, acabas de comentar algo que me ha llamado la atención, y es que has mencionado que es importante que este tipo de libros sean revelados y hablas en plural. ¿Acaso hubo otras obras literarias escritas durante la Segunda Guerra Mundial que proponían algo semejante a lo que proponía Kaufmann? Es decir, eliminar al pueblo alemán de la faz de la tierra. Sí, de hecho hubo varias obras similares que aparecieron posteriormente a este libro. Habían aparecido algunos indicios en revistas muy importantes, incluso en periódicos como The New York Times, y había aparecido también un interesante artículo en la revista Times. Entre las que te puedo mencionar, entre las obras literarias a las que yo he tenido acceso, como te digo, a material exclusivo y original, ¿no? Te puedo mencionar uno que se llama How Many World Wars, o sea, cuántas guerras mundiales, escrito en 1942 por otro judío de nombre Maurice Leon Dott, en el que, entre otras cosas, él proponía
que Alemania debía ser bombardeada, pero masivamente, y que los alemanes que no murieran a causa de esos bombardeos deberían ser vendidos como esclavos a las colonias inglesas, francesas, o ser regalados a los bolcheviques. Otro de los libros que te puedo mencionar es There Must Be No More Germany After War, que quiere decir en español no debe haber más Alemania después de la guerra, escrito también ese mismo año, en 1942, por otro judío de nombre Charles Hermann, y proponía la erradicación total de los alemanes en forma literal, o de al menos un 90% de su población. Otra de las obras se llamaba Can We Win the Peace, así como con pregunta, ¿no? O sea, ¿podemos ganar la paz? Escrito también en 1942, o sea, un año después de la aparición de Germany Must Perish. Y este lo escribió Hensing Palil, otro judío sionista, pero de Canadá, en el que proponía el desmembramiento de Alemania y la destrucción de su industria para causar una hambruna que erradicara el poder de Alemania, ¿no? Hay otro que se llama también, está muy interesante, por cierto, Bread War Strain Out of Germany, que más o menos al español se puede traducir como la casta guerrera filtrada fuera de Alemania. Y el nombre suena extraño, ¿no? Porque el escritor era un científico racista, porque como sabes el racismo era una ciencia, no era como lo que hoy conocemos como desprecio hacia otras razas. Lo escribió en 1943, se llamaba Ernest Albert Houghton, y Houghton proponía 4 medidas con el objetivo de destruir el nacionalismo alemán y la supuesta ideología agresiva innata, ¿no?, que venía en el espíritu alemán. Pero él proponía tratar de conservar y perpetuar las capacidades biológicas y sociológicas de los alemanes que fueran deseables, ¿no?, como su ingenio y su fuerza de trabajo, ¿no? Después, en el 44, apareció uno que se llama What to Do with Germany, qué hacer con Alemania, escrito por otro judío que se llamaba Louis Neisser. Y este es uno también de los más interesantes, porque propone el genocidio del pueblo alemán, no a través de la esterilización, pero sí lo propone a través de una reeducación total del pueblo. Y es interesantísimo, Víctor. Y se entrelaza también con la manera en que el tema era tratado en la página 38 del libro Germany Must Perish, y casualmente también en el programa número 38 que hicimos de la desnazificación. Entonces son casualidades curiosas, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar mucho en eso. Pero a mí me gustaría destacar uno, sobre todo, que fue escrito por el mismísimo Henry Morgenthau, el que tú mencionaste. Él era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante el gobierno de Franklin Roosevelt. Y él proponía, como era economista, ¿no?, de una manera, él abordaba el tema desde una perspectiva económica, causar un genocidio, pero a través del bloqueo del hambre, ¿no?, de llevar a Alemania a unas condiciones tales que el pueblo alemán fuera muriendo poco a poco de hambre, ¿no?, porque supuestamente para él esto era lo más moral que se podía emplear, porque igual como Theodor Kaufmann menciona que asesinar masivamente, aparte de no ser moral, es engorroso, ¿no? Entonces, pero yo creo que enfocarnos en el libro de Theodor Kaufmann es importante porque yo considero que de ahí salieron muchas ideas se inspiraron muchas ideas de los anteriores libros que hemos mencionado, pero de que hubo otros trabajos, hubo bastantes, ¿no? Yo te menciono estos porque son a los que he tenido acceso, la verdad. Muy bien, luego vamos a hablar un poco ya de los métodos que quería usar este señor Kaufmann y de cómo los tenía pensados y calculados, pero la duda que yo tengo es por qué este señor, Nathan Kaufmann, quería extinguir por completo a toda la raza alemana. Es una muy buena pregunta y a veces es muy difícil responderla, ¿no? Uno no puede
entrar en la mente de las personas, pero lo que podemos hacer es analizar el entorno político, ideológico que reinaba en esa época. El error que muchas veces cometemos es tratar de juzgar lo que pasó en aquella época o más bien evaluando con los dogmas morales que hoy, en pleno 2019, o digamos en el siglo XXI se han impuesto, ¿no? Pero lo cierto es que hubo mucho y sigue habiendo mucha hipocresía en torno al tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay un autor, Francis Parker Yockey, que mencionó en su libro más importante, Imperium, que durante esa época perdió todo rastro de la decencia, lo que era la guerra, ¿no? Todo rastro de decencia que se había establecido en torno a las batallas, a los civiles, y sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Que eran las reglas no escritas, podemos decirle, ¿no? Otro autor también, Benton Bradbury, en su libro El mito de la villanía alemana, hizo una descripción de cómo Alemania era vista antes de la Primera Guerra Mundial como una nación incluso mágica, ¿no? O sea, un lugar lindo para vivir, un pueblo desarrollado, un pueblo culturalmente pues muy bien preparado, ¿no? Pero él narra también pues en su libro que después de la Primera Guerra Mundial esa imagen cambió totalmente, y ya para la Segunda Guerra Mundial Alemania era vista como una amenaza no solamente para los aliados, sino para la paz mundial, ¿no? Y esa hipocresía que reinaba y que todavía reina, ¿no? Es la que ha contaminado el posible estudio imparcial de la Segunda Guerra Mundial. Así pues que Theodor Kaufmann también lo reflejó en su libro. Como todos los autores mencionados, él usa su libro también como propaganda antialemana, ¿no? Estos autores ponen a Alemania como un enemigo de toda la humanidad, como te digo, y a excepción de Morgenthau y quizás Louis Neisser, que basan su tesis en aniquilar a Alemania por cuestiones netamente de predominio económico mundial, así lo manejan. Los demás autores descartan hasta los más mínimos estudios geopolíticos y económicos que pudieron haber contribuido a dar una verdadera un panorama más claro, pues, de las razones para que hubiera estallado esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ellos lo atribuían todo a la maldad intrínseca de los alemanes, ¿no? De hecho, Kaufmann maneja en su libro un término que él llama War Soul of the German, que el español se traduce como el alma guerrera alemana, ¿no? Y supuestamente esta era una característica distintiva del pueblo alemán, es decir, según Kaufmann, cada ciudadano alemán poseía dentro de su alma una propensión natural hacia la agresividad. De hecho, algo curioso que pasa en este libro es que Kaufmann no culpa a Hitler de nada, ¿eh? Él le atribuye a Hitler un mero papel secundario, como un simple reflejo de la histórica agresividad y afán de dominación mundial, que, como te digo, es innata supuestamente dentro del alma alemana, ¿no? Y esta supuesta alma agresiva de los alemanes la describe él en su página 13, en la página 13 de su libro, donde hace una curiosa analogía entre los alemanes y las bestias salvajes, ¿no? En la que menciona que no cabía ya posibilidad de que hubiera un acuerdo con los alemanes, puesto que ellos, en su condición de bestias salvajes, nunca iban a dejar de provocar guerras contra el mundo, ¿no? Decía que la guerra alemana que la gente alemana era igual que un tigre salvaje, ¿no? Que por más adiestramientos que le dieras y por más entrenamiento y buenos tratos, tarde o temprano regresaría a sus orígenes salvajes y provocaría de nuevo un cataclismo en el mundo, ¿no? De hecho, te voy a leer una cita textual que tengo aquí en el libro, donde dice Kaufmann: esta analogía de comparar a la gente de Alemania con una bestia salvaje no es una comparación vulgar. Yo no siento más odio personal por estas personas
de lo que podría sentir por una manada de animales salvajes o un grupo de reptiles ponzoñosos. Uno no odia a aquellos cuya alma no pueden destilar calor espiritual, uno los compadece. Si el pueblo alemán deseara vivir por sí mismo en las tinieblas, sería estrictamente su propio asunto. Pero cuando hacen constantes intentos de envolver completamente las almas de otras personas en esas fétidas envolturas que cubren las suyas, llega el momento de sacarlas del reino de la humanidad civilizada, entre las cuales ellos no pueden tener lugar o derecho a la existencia. Entonces Kaufmann le atribuye a estas personas, a los alemanes, unas características pues aberrantes, ¿no? Pero él generaliza, él dice niños, niñas, mujeres y hombres, todos tienen esa alma agresiva y sueñan solamente con conquistar el mundo y causar horrores, ¿no? Eso es lo que como resume él el libro, ¿no? Y para él la única solución a la cuestión alemana era erradicar a esa nación de la faz de la tierra. De hecho, al principio de su libro, él deja muy claro que la guerra no era contra Hitler y los nacionalsocialistas, verás. Te leo aquí, mira, dice: la actual guerra no es una guerra contra Adolf Hitler, tampoco es una guerra contra los nazis, que así le llaman ellos nazis, ¿no? Es una guerra de pueblos contra pueblos, de pueblos civilizados que visualizan la luz contra bárbaros incivilizados que aprecian la oscuridad, de los pueblos de esas naciones que surgirán adelante con esperanza hacia una nueva y mejor fase de la vida, enfrentados contra gente de una nación que viajaría con entusiasmo hacia atrás a las edades oscuras. Es una lucha entre la nación alemana y la humanidad. Así lo dice él en su libro. Bueno, Samuel, en el libro Kaufmann detalla con pelos y señales el plan para quitar del medio a todos los alemanes. Lo tenía fríamente calculado y además lo explica minuciosamente en 9 puntos. ¿Cuál era ese plan y cómo pensaba deshacerse de ellos a través de esos 9 puntos que explica? Sí, no, de hecho el libro, a pesar de que son 100 páginas nada más, por cierto, con una letra muy legible, no muy pensada para todo público. Es una especie de proyecto para toda la humanidad, para deshacerse completamente de un pueblo. Y estos 9 puntos que él menciona son una especie de pasos a seguir para conseguir ese propósito que era en efecto la eliminación del pueblo alemán, ¿no? Kaufmann no solo se dedicó a demonizar al pueblo alemán en su libro, porque como todo hombre de negocios inteligente, ¿no?, detectó lo que nosotros en ingeniería industrial llamamos la raíz del problema, que era el pueblo alemán en este caso, ¿no? Y describió detalladamente la solución a dicho problema, ¿no? En ingeniería nosotros enfocamos, cuando hay una problemática en una empresa, es detectar es la raíz del problema y atacar la raíz, no atacar los resultados de ese problema, pues. Y estos 9 puntos propuestos por Theodor Kaufmann no se quedaron en una simple fantasía, se pusieron en práctica, de hecho, algunos, ¿no? Porque no se vaya a creer la gente que todo fue el sueño de un loquito aislado nada más, ¿no? Esto se llevó a cabo hasta que por imperativos, por cierto, de la Guerra Fría, se abandonaron algunos puntos, pero solo algunos, porque varios y otros que también mencionan en otras obras de las que hemos mencionado también contribuyeron a lo que podríamos llamar el castigo al pueblo alemán, como en el caso de la obra de Louis Neisser, que te voy a mencionar algo más adelante sobre esta obra. Pero bueno, la llamada solución final para el pueblo alemán, o sea, el exterminio total de los alemanes, Kaufmann lo desarrolla en su capítulo 7, que se llama Death to Germany, así directamente, muerte para Alemania, en donde menciona, y te lo leo aquí textual, ¿no? Para que no crea la gente que estoy recurriendo a mentiras, ¿no? O sea, es algo que está documentado. Y menciona Kaufmann: solo queda ahora determinar la mejor manera, la manera más práctica y rápida de imponer la pena máxima a la nación alemana. Y aquí me gustaría, antes de ir a los 9 puntos, Víctor,
mencionar algunas citas donde Kaufman demuestra que en realidad el enfermo mental era él, ¿no? Y de hecho, pues todos los que le siguieron sus consejos, como Roosevelt, Morgenthau y los mismos Churchill y Stalin, ¿no? Yo creo que ahí hasta se portó un poquito menos peor Stalin que los otros dos que supuestamente eran democráticamente civilizados, ¿no? Porque Stalin mencionó que las medidas eran muy inhumanas. Entonces, viniendo de Stalin, quiere decir mucho eso. No podemos juzgar a las personas por un libro pues que haya sido escrito por los que al final de cuentas se declararon sus enemigos abiertos, ¿no? Como te digo, este detalle que mencionas del animal, del toro, me hizo recordar un dato que en Alemania, casi al empezar el régimen en 1933, se dictaron leyes contra el maltrato animal. Fue el primer país en el mundo en donde se dictaron estas leyes, ¿no? Contra el maltrato animal. Pero como dices, viniendo de personas y de personajes que para el imaginario colectivo son asesinos sanguinarios, pues quiere decir mucho, ¿no? Como en el caso de Stalin que te mencionaba, ¿no? Que él consideró que eran demasiado fuertes las imposiciones contra Alemania, ¿no? Entonces, en Occidente nosotros conocemos a Churchill y Roosevelt como wow, como los adalides de la democracia y los libertadores del mundo, como si la gente no se diera cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial pasó exactamente lo que decían que iba a pasar si Alemania ganaba, ¿no? Supuestamente los aliados, una potencia como la alemana, iba a someter al mundo a su voluntad. ¿Acaso no sucedió eso con Estados Unidos? Pero bueno, pues, son cosas que requieren un poquito de pararse a pensar, ¿no? Pero bueno, como te mencionaba, este Kaufman supuestamente se consideraba, igual que los demás, ¿no? Una persona civilizada y con una alta moral, ¿no? Y trata extrañamente, Víctor, en su libro, mira, yo no puedo evitar a veces cuando lo leo, porque estoy haciendo una traducción, como te digo, de este libro, lo más fiel posible, porque hay otra traducción que existe en internet del inglés, y esa misma traducción al inglés fue traducida al español. Pero yo tengo, como te digo, la primera edición, y algunas cosas que aparecen en este libro traducido al español no vienen en la primera edición. Y que yo sepa, no hubo otra edición. Puede que me esté equivocando. Es muy posible que me esté equivocando. Yo no trato de hacer menos el trabajo de estas personas, que siempre es un trabajo muy respetable, pero te puedo decir, francamente, que algunos pasajes que vienen en la traducción al español que yo encontré no vienen en la primera edición del libro de Nathan Kaufman. Entonces, mi misión con la traducción de este libro, que se va, como te digo, publicar en México, es llevar como te digo, ¿no? Hacer el diálogo honesto. Honestamente, Kaufman dijo esto, dijo cosas malas, pero esas cosas algunas que les agregan unos párrafos extras, no vienen en el libro. Así que, como te digo, en el libro trata extrañamente él de darle una imagen humanitaria a su plan. ¿Cómo lo consigue? Pues no, de plano no lo consigue. Solamente en una mente enferma podría tener explicación el querer erradicar a un pueblo, ¿no? Y te digo, yo no soy ningún experto en psicología, pero cuando lo leo me da la impresión de que estoy leyendo a una persona que tenía un desorden mental. Por ejemplo, en su capítulo 7, él intenta, como te digo, por más loco que parezca, darle una justificación humanitaria a este genocidio, y menciona, te lo leo literalmente, ¿no? Dice: naturalmente, la masacre y la ejecución en masa no deben ser descartadas. Pero además de ser porque a pesar de ser poco prácticas, cuando se aplican en una población de unos 70 millones de habitantes, tales métodos son inconsistentes con las obligaciones morales y las prácticas éticas de la civilización. Y añade: solo queda un modo de librar a las fuerzas mundiales del germanismo, y es el de contener la fuente
de la que emanan esas almas ansiosas de guerra, evitando que el pueblo de Alemania vuelva a reproducir su especie. Y continúa diciendo este señor Kaufmann: este método moderno es conocido en la ciencia como esterilización eugenésica. Es a la vez práctico, humano y completo. La esterilización se ha convertido en un sinónimo de la ciencia como el mejor medio para librar a la raza humana de sus inadaptados. El degenerado, el demente, el criminal hereditario. La esterilización no debe confundirse con la castración. Es una operación muy segura y simple, bastante inofensiva e indolora, que no mutila al paciente. Sus efectos son más a menudo menos angustiosos que la vacunación o menos graves que la extracción de una muela, dice él, ¿no? Además, la operación es extremadamente rápida y no requiere más de 10 minutos para completarse. Y si te fijas, hay un detalle aquí que no debemos descartar, ¿no? Que es la naturalidad con la que Kaufmann habla de que la esterilización se ha convertido en un sinónimo de la ciencia para librar a la humanidad de sus elementos inadaptados. Ese detallito me gustaría que lo retuviera la gente que nos va a escuchar, porque curiosamente la esterilización forzosa fue reconocida como crimen de guerra durante los procesos de Nuremberg, que fueron de 1945 a 1946, y se reconoció como crimen de guerra por iniciativa de las propias naciones aliadas, ¿no? Es decir, que a pesar de que la idea la había dejado súper documentada los escritores que pertenecían al bando de los aliados, se responsabilizó a los dirigentes y funcionarios del régimen nacional socialista. Y como sabes, pues no es un secreto que Hitler sí escribió acerca de la eugenesia en su libro Mein Kampf, y de hecho promulgó la ley para la prevención de descendencia con enfermedades hereditarias. Pero es muy diferente, Víctor, no por justificar, pero es muy diferente querer esterilizar a un pueblo con el objetivo de extinguirlo del planeta que con la intención de mejorar la raza, ¿no? Que no era algo raro, porque mira, aquí viene la sorpresa que les tenía guardada a los oyentes, y por lo cual les pedí que retuvieran esa naturalidad con la que Kaufmann menciona sobre la esterilización. Pues resulta que el primer país que puso en práctica programas oficiales de esterilización forzosa con propósitos eugenésicos fueron los Estados Unidos. Desde 1907 lo empezaron a hacer, es decir, 26 años antes de que los alemanes lo hicieran, porque los alemanes lo hicieron los nacionalsocialistas lo hicieron en cuanto entraron al poder, ¿no? En 1933. Entonces las personas que iba dirigida a la esterilización forzosa en Estados Unidos eran aquellas personas que presentaban un tipo de retraso mental, ya fuera de nacimiento o adquirida posteriormente como una enfermedad como la esquizofrenia, ¿no? Pero el colmo de la hipocresía es que mientras que Hitler quería esterilizar igualmente a enfermos mentales y personas portadoras de enfermedades congénitas, en Estados Unidos, fíjate, se llegó al extremo de esterilizar a sordos, ciegos, mudos, personas con epilepsia, personas físicamente deformes. Entonces estamos hablando en términos de exterminio de grupo racial plenamente identificado, ¿verdad? En este momento, pues en Estados Unidos los indios nativos americanos y los afroamericanos fueron también esterilizados contra su voluntad, cosa que también se hizo en algunas prisiones de Estados Unidos. Así que una de las razones que yo considero por las cuales ha sido necesario crear toda la masiva propaganda anti-alemana, ¿no? Antinacional socialista o antinazi, como le llamen, considero que es porque los aliados y los sionistas también, sobre todo, han tratado de tapar sus propios crímenes, Víctor, porque nadie puede negar que los alemanes también cometieron atrocidades, ¿no? Eso siempre pasa en las guerras, pero siendo honestos con la historia, debemos reconocer que la realidad de los aliados suele ser mucho peor que la que cuentan sobre los alemanes en películas lacrimógenas, ¿no?
donde casi son retratados como los hijos de Satanás, ¿no? Así que los aliados junto con los sionistas esconden mucha podredumbre también debajo de su alfombra, y nomás basta así con moverla un poquito para que empiece a salir la hediondez, ¿no? Por eso se esfuerzan tanto en producir tantas películas y documentales donde, como te digo, los alemanes son retratados como los hijos de Satanás, ¿no? Samuel, antes de que continuemos y nos menciones estos 9 puntos propuestos por Kaufman para eliminar a los alemanes de la faz de la Tierra, ¿podemos hacer un alto y nos explicas qué es la esterilización eugenésica? Fíjate que acabas de traer a colación un punto muy importante, porque es de los más curiosos y como te digo, de los que hay conceptos en los que debemos detenernos para resaltar, para recalcar su importancia, ¿no? Como sabes, ya te lo dije, estoy traduciendo este pequeño libro al español, y mientras lo hago, pues le voy comentando a mi esposa, ¿no? Las cosas que vi que ha escrito este señor Theodor Kaufmann. Y mi esposa es médico, ¿no? Me explicó sobre este término y me hizo notar que en principio la palabra esterilización y eugenesia son dos términos que se contradicen, porque por una parte esterilización se define como la privación de la facultad de reproducir, no, de reproducción natural de una persona o un animal, ¿no? Es coartar esa capacidad. Y la eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios de la humanidad mediante intervenciones manipuladas, ¿no? Métodos selectivos de humanos, ¿no? Es decir, la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, ¿no? Es buscar a través de métodos, se puede decir que artificiales, el mejoramiento del ser humano, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿a qué se refería Kaufmann con el término esterilización eugenésica, ¿no? Entonces estaba comentando con mi esposa y llegamos a la conclusión de que para cortar la capacidad al cortar la capacidad de reproducción de un grupo racial plenamente identificado, se buscaba, pues, como es difícil explicar, ¿no? A través de la extinción de cierto país, en este caso los alemanes, se buscaba supuestamente el mejoramiento de la humanidad como conjunto. Entonces, esta idea la dejó plasmada Kaufmann casi al principio de su libro, verás, te lo leo aquí, dice, solo hay una forma de abolir la guerra: imponer una pena tal de tal magnitud y espantosas consecuencias sobre los pueblos agresores que haga prácticamente imposible que cualquier nación quiera iniciar una guerra. La guerra debe combatirse no con armas de destrucción cada vez mayor, sino con penas infinitamente más espantosas y peligrosas que la guerra misma. Y menciona, este libro cree sinceramente que ha encontrado tal pena, y al imponerse sobre el pueblo alemán, este libro cree que no solo se eliminará a un gran flagelo del mundo, sino que se le hará a un gran bien. Entonces ahí lo vemos claramente expresado, ¿no? Entonces, por más difícil que resulte de creer lo que voy a decir, estamos hablando de que Kaufmann prácticamente desarrolló la idea del mejoramiento de la raza humana, eliminando a un grupo racial plenamente identificado, o sea, los alemanes, que hoy se le achaca, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Al doctor Mengele, a Himmler, a Hitler. Esto sobre todo súper explotada esta idea en las películas de Steven Spielberg, sobre todo. Y esto se le ocurrió a Kaufmann incluso antes de que fuera impuesto por los alemanes, ¿no? Y a pesar de todo, te puedo decir, Víctor, que el libro de Kaufmann no es el que mejor explica esto, sino el de la casta guerrera filtrada fuera de Alemania de Ernest Houghton, porque como te mencioné, él era un científico racista, y también él dejó 4 puntos para conseguir esto. No sé si quieres que te los mencione, los tengo aquí también. Sí, adelante, por favor, menciónanoslo, por favor. Mira, Albert Houghton, como científico,
propuso 4 puntos muy interesantes, francamente que pueden ser así sin exagerar, clasificados como un genocidio planificado, ¿no? En el primero, él mencionaba que era necesario ejecutar o encarcelar de por vida a todos los líderes del pueblo nazi y exiliar, del partido nazi, ¿no? Así lo menciona, y exiliar permanentemente a todos los oficiales del ejército profesional, cosa que, como sabemos, pues sí ocurrió, ¿no? Fueron ejecutados y otros exiliados y otros sumariamente fusilados, ¿no? En su punto 2, él menciona que durante un periodo de 20 años o más se debe utilizar la mayor parte del ejército alemán como unidades de trabajo, de rehabilitación de las áreas devastadas de las naciones aliadas en Europa y en otros lugares, ¿no? del mundo donde había habido la guerra, ¿no? Estos trabajadores, mencionaba él, que no debían ser tratados como prisioneros de guerra, sino como empleados, y que se les debería pagar un sueldo, ¿no? Pero él recalca que debían ser supervisados y restringidos a un área de movimiento, ¿no? Que era pues su área de trabajo, ¿no? Y a estas personas, a estos esclavos, se les puede llamar así, ¿no? Se les podía permitir el privilegio de la naturalización, demostrando un buen comportamiento en los países en los que hubiera sido colocado, ¿no? Digamos que la naturalización belga, holandesa, española. No, en España no mandaron. A los solteros soldados se les permitiría casarse solamente con mujeres de esos países en los que ellos estuvieran puestos, ¿no? En los que hubieran sido asignados para reconstruir. Y menciona, mira, te lo leo: las familias de los hombres ya casados deben permanecer en Alemania por un cierto periodo de años, pero eventualmente se les puede permitir unirse a los padres, pero a este último no se le debe permitir ingresar a Alemania. Los objetivos de esta medida incluyen la reducción de la tasa de natalidad de los alemanes puros, la neutralización de la agresividad alemana por la exogamia, este punto es importante, es interesante, y la desnacionalización de los individuos adoctrinados. Fíjate, curioso, ¿no? En su punto 3 menciona algo que sucedió, por supuesto, ¿no? Disolver el Reich alemán en varios estados. Y él mencionaba que probablemente a los estados componentes originales, antes de que fuera reunificada por Bismarck. ¿Te acuerdas que tocamos este tema en el programa número 38? También se le podía permitir a cada uno, después de un intervalo adecuado de supervisión por parte del gobierno de los aliados, que eligiera su propia forma a cada estado elegir su propia forma de gobierno, que no fuera ni fascista ni nacionalsocialista. Esto con el objetivo, esta medida tenía el objetivo de destruir el sistema nacional que Houghton menciona de agresión de una Alemania unificada, ¿no? Entonces él pensaba, él aseguraba que una Alemania unificada era fuente de agresión constante, ¿no? Y su último punto, que era que durante un periodo de supervisión y ocupación de los diversos estados por los ejércitos y personal civil de las naciones aliadas, ellos debían alentar a miembros de los grupos que estaban asentados, ¿no? en esos países, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, a casarse con mujeres alemanas y establecerse allí permanentemente en los estados alemanes, ¿no? Durante este periodo también ellos buscaban alentar también la inmigración. Este es importante, este punto de la inmigración, que me gustaría que tocáramos después en otro programa. Inmigración y colonización de los estados alemanes por parte de ciudadanos no alemanes, específicamente varones. Y mira, yo esto lo explico más ampliamente en mi libro El mundo detrás de las cortinas. Cómo Houghton, como experto en antropología y clasificación de las razas, exponía un tipo de genocidio a través de un cruzamiento de razas. Porque la palabra exogamia tiene 2 significados, Víctor. El primero se define como el matrimonio entre personas de distintas castas. Y el otro es un significado que proviene desde el punto de vista biológico.
la biología, ¿no? Que define la exogamia como el cruzamiento entre individuos no emparentados genéticamente, que conduce a una descendencia cada vez más heterogénea. Y a su vez, pues heterogéneo significa algo que está formado por elementos de distinta naturaleza, ¿no? Esto, Víctor, se relaciona mucho con otro plan que no hemos mencionado y que a lo mejor sería necesario tocar un tema específico sobre esto, que es un plan mucho más ambicioso que se conoce como el Plan Kalergi. Solo que este señor Kalergi, Richard Coudenhove-Kalergi, no propuso la eliminación concreta de los alemanes, sino de todas las razas europeas, a través de promover una emigración masiva de asiáticos y africanos hacia el continente europeo. De esto, según él, resultaría que la única raza capaz de componer una aristocracia dirigente en Europa serían los judíos. Esto no lo estoy diciendo yo, son cosas que vienen en su libro. Yo animo a la gente a no encasillar lo que estoy diciendo como un argumento puramente antisemita, ¿no? Estas cosas no las escribí yo, como les digo, las escribió el padre de la Unión Europea, que se llamaba Richard Coudenhove-Kalergi, en un libro que se llama Praktischer Idealismus, Adel Technik Pacifismus. Y si quieren el libro, yo con gusto se los hago llegar para que vean que es una réplica de la primera edición de 1925. Y también hay un artículo que publiqué hace un tiempo en un medio de comunicación mexicano que se llama La Era de México. Lo pueden buscar en internet como réplica Ángelo Atanasio y la BBC. El Plan Kalergi sí existe. Así que si te fijas, Víctor, muchos de los conceptos racistas que se atribuyen como invención exclusiva del que llaman el engendro del mal, ¿no? Hitler, eran prácticas e ideas que también compartían y comparten todavía algunos, pero más en secreto. Sobre todo sectores judíos como el sionismo y los aliados, ¿no? Que lucharon contra ese supuesto engendro del mal. Samuel, comentas que el Plan Kalergi es del año 1925 y es algo que me ha llamado la atención porque es que creo que en pleno año 2019 estamos viviendo exactamente eso. O sea, bueno, ya llevamos años viviéndolo, ¿vale? En Europa, pero estamos viviendo realmente eso. Estamos hablando de que se han adelantado, o sea, 100 años después es lo que estamos viviendo. O sea, que no es pura fantasía, es una cruda realidad. Cuidado que la inmigración, yo no estoy diciendo que sea mala, ni muchísimo menos. Yo entiendo que una persona cuando abandona su país no lo abandona porque está a gusto ni porque las condiciones sean las mejores. Por lo cual hace bien, lo que está haciendo está bien hecho. Pero que me ha llamado muchísimo la atención, de verdad, el cómo hace 100 años se había planeado ya esto, y esto no suele aparecer ni en los libros ni en las películas que vemos habitualmente. Cuéntanos un poco esto, porque es que es curioso. Bueno, es que como te digo, yo me voy a tomar la libertad de comprometerte a que hagamos un programa exclusivo para el Plan Kalergi, pero te puedo adelantar que exactamente lo que tú dices, o sea, fue diseñado pues hace más de 100 años, Víctor. Esto que estamos viviendo hoy, no solamente, bueno, Europa lo tiene muy crudo porque es el objetivo primario del Plan Kalergi, pero lo hemos estado viendo que se ha estado extendiendo a todo el mundo. Incluso la ONU ha lanzado, pues se puede decir que recomendaciones en forma de amenazas a todos los países que reciban inmigrantes, que es obligación, y aparte de recibirlos, tienes que darles más derechos que la misma gente que son los nacionales, ¿no? Y yo comparto también tu comentario de que no es que yo esté en contra de la inmigración. Siempre ha habido inmigración. Siempre la ha habido, ¿no? Hay registros históricos antiquísimos donde chinos venían a América. O sea, eso nunca ha sido una ola que nunca se va a detener. Incluso yo soy un ejemplo, ¿no? Yo como mexicano vivo en Bolivia y estoy muy contento, ¿no? Ni siquiera estoy en contra de la mezcla de, se puede decir, de razas, ¿no? Pero es muy diferente, como te digo, una persona, dos individuos que deciden emparentarse, digamos, por poner un extremo,
un asiático, un chino con un boliviano, con una boliviana. Es diferente a que dos personas decidan eso individualmente, a que se organice una inmigración masiva obligada, porque como tú dices, cuando alguien deja un país no lo quiere dejar por dejarlo, menos por una guerra, ¿no? Pero resulta que Kalergi menciona en su libro que, mira, te voy a adelantar algo, ¿no? Kalergi menciona en el libro que la raza más difícil de controlar son los europeos, todos en su conjunto, españoles, holandeses, alemanes, británicos. Los franceses ya no, porque Francia está africanizada. Francia es la puerta que le abrió de par en par Europa al plan Kalergi desde hace mucho tiempo. Pero Kalergi lo menciona puntualmente: la raza más difícil de controlar son los europeos, y para conseguir poder controlarlos y establecer una, como te decía, una monarquía judía, esto se va a conseguir a través de del mestizaje, porque supuestamente para él un mestizo tenía características que lo hacían más fácil de dominar. Y yo reitero, ¿no? Yo reitero que no es una cuestión antisemita lo que yo estoy diciendo. Esto no lo dije yo, lo dijo Kalergi en su propio libro, el padre de la Unión Europea. Porque yo, si quieres, mira, podemos compartir el artículo que hice acerca de esto, porque la BBC lanzó un artículo denostando a Geert Honsick. Geert Honsick en esa época acababa de morir, entonces a mí se me hizo algo grosero, ¿no? Que hablaran de alguien que acaba de morir, aparte de todas las mentiras que decían, porque inteligentemente el señor que hizo el artículo, que se llama Angelo Atanasio, decía: todas las cosas que escribe Geert Honsick en su libro Adiós a Europa son mentira, porque no vienen en el libro Paneuropa de Kalergi. Y es cierto, no viene en el libro de Paneuropa, pero eso es para engañar a la gente. Las cosas que dijo Geert Honsick no vienen en su libro Paneuropa, viene en su libro Praktischer Idealismus. O sea que es darle pistas falsas a la gente y manipularla, pues. Entonces yo lo que hice en este artículo es tomarle fotos a mi libro, a mi réplica de la primera edición de 1925 que tengo, y colocarlas en el artículo en alemán, porque es un alemán antiguo, ¿no? De 1925, porque sabes que ha ido cambiando la forma de escritura y de lenguaje alemán. Y pongo la fotografía, pongo la traducción, y yo recomiendo tome estas palabras y póngalas en un traductor para que vea que no es mentira lo que yo estoy diciendo. Entonces es un tema que compete bastante a los europeos. Vale, Samuel, vamos a dejarlo aquí, porque lo vamos a hacer un programa especial sobre este tema, y así pues no vamos destripando más de lo que vayamos a hablar sobre el plan Kalergi, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos ya con los 9 puntos que proponía Kaufmann en su libro Germany Más Paris. Bueno, yo en mi libro El mundo detrás de las cortinas menciono que posiblemente todos los escritores, no posiblemente, es muy seguro que todos los escritores que se enfocaron en esta idea de erradicar o de eliminar al pueblo alemán de la faz de la tierra se hayan inspirado en las ideas de Richard Coudenhove Kalergi. Pero bueno, eso será tema que tocaremos en otro programa. Y que, bueno, pues los 9 puntos de Richard Coudenhove Kalergi aparecen, perdón, me quedé con Kalergi, de Kaufmann, aparecen en su capítulo 7. Ya lo habíamos mencionado, se llama Muerte para Alemania, así, no directamente, Muerte para Alemania, ¿no? Entonces no hay lugar a duda de que a lo mejor están malinterpretando el libro o algo. No, así es y así está escrito, pues, o sea, no hay para dónde hacerse. Ojalá la gente pueda acceder a esta traducción que voy a hacer del libro, y para que compruebe que todo lo que estamos diciendo aquí es fácilmente verificable, ¿no? Entonces en el primer punto mira, yo aquí tengo el libro, te los voy a leer directamente para no colocarle palabras que no vayan.
El primer punto dice, desarme completo e inmediato del ejército alemán y confiscación de todo el armamento dentro del territorio alemán. Cosa que se hizo, ¿no? Hubo robo de tecnología, hubo robo de científicos, la cohetería, un ejemplo, la cohetería espacial, los programas espaciales de Estados Unidos se desarrollaron con inventos netamente alemanes, ¿no? Entonces, esto se cumplió. Ok, mira, algo te voy a ir mencionando los puntos, Víctor, y te voy a ir mencionando los que se cumplieron y los que no. ¿Está bien? Adelante. Entonces, sí. Entonces, el segundo era colocar todas las plantas industriales y de servicios públicos de Alemania bajo una fuerte vigilancia y reemplazar a los trabajadores alemanes por lo de las naciones aliadas. Es decir, o sea, mucha gente no entiende este concepto, ¿no? Una fábrica, una industria puede tomarse así directamente, Víctor, y colocarse completamente en otro país. Un ejemplo de esto es cuando los alemanes por poco llegan a la capital de Rusia. Los rusos, como ya preveían y ya veían que no iban a poder detener el avance alemán, tomaron toda la industria en esa ciudad y la movieron hacia el interior de Rusia, ¿no? Entonces se puede hacer eso, se puede y se hizo, ¿no? Un ejemplo de estos es la Volkswagen y la IG Farben, que eran las fábricas más grandes del mundo en esa época, ¿no? El punto 3 era separar al ejército alemán en grupos pequeños, concentrarlos en áreas severamente restringidas y esterilizarlos sumariamente. Yo francamente no tengo datos de que esto se haya hecho en realidad. De hecho, en algunos libros de otros revisionistas mencionan que el alemán no fue esterilizado físicamente, pero sí fue esterilizado mentalmente, ¿no? Entonces, no puedo decir que se hayan esterilizado soldados alemanes, aunque esto requeriría más estudio, ¿no? El punto 4 dice organizar a la población civil, tanto masculina como femenina, en sectores territoriales y efectuar su esterilización sumariamente. No puedo comprobar tampoco esto, así que no podría decir si se cumplió o no, pero el punto ahí estaba, ¿no? Estaba propuesto, ¿no? El punto número 5 era dividir al ejército alemán y agrega, ¿no? Después de que haya sido completada su esterilización, en batallones de mano de obra y asignar sus servicios a la reconstrucción de aquellas ciudades que arruinaron, como si nomás los alemanes hubieran destruido Europa, ¿no? Como si los aliados hubieran entrado tirándole flores y globos a los ejércitos europeos, ¿no? Pero bueno, esto sí se hizo. Se formaron escuadrones de mano de obra alemana, mano de obra esclava, francamente, y se asignaron a trabajar en la reconstrucción de los países europeos, ¿no? El punto número 6 menciona la partición y repartición de las tierras alemanas y menciona el mapa adjunto da una idea de los posibles ajustes de la tierra que podrían hacerse en relación con la extinción de Alemania. Y hay algo muy curioso aquí, Víctor, que el mapa que provee Theodor Kaufmann es muy parecido al cómo fue dividido Alemania durante ya la época de la posguerra y casi para entrar a la Guerra Fría entre las naciones aliadas, ¿no? Ojalá podamos colgar una foto por ahí para los oyentes para que vean cómo está muy parecido el plan que tenía Kaufmann con lo que pasó en realidad con el territorio alemán, ¿no? Vale, tú pásamela y yo la coloco en Ivo sin ningún problema. Ahí colocada y en las redes sociales del programa y demás. Perfecto. El punto número 7 menciona restringir todos los viajes de civiles alemanes más allá de las fronteras establecidas hasta que se haya completado toda su esterilización. O sea que un alemán podía viajar a Estados Unidos, pero tenía que presentar un documento de que había sido perfectamente esterilizado por los aliados, y eso garantizaba que su simiente supuestamente agresiva y
y casi como la retratan aquí, demoníaca, no fuera a esparcirse en otros países, ¿no? El punto número 8 menciona imponer a la población alemana de los territorios asignados a que aprenda el idioma de su área. Por ejemplo, en el mapa tú vas a ver que digamos, Francia controlaba casi la mitad de Alemania. Entonces, las personas esterilizadas que hayan quedado en esa parte controlada por Francia debían estar obligadas a aprender el idioma francés con el objetivo de que desapareciera de los anales de la historia que alguna vez existió el idioma alemán, pues. Y menciona en este mismo punto Kaufmann, y dentro de un año suspender la publicación de todos los libros, periódicos y avisos en idioma alemán, así como restringir las transmisiones en alemán y suspender el mantenimiento de todas las escuelas de lengua alemana. Esto se hizo parcialmente. Mencionamos en la entrevista anterior, en el programa anterior, en el programa número 38, cómo la CIA financió, bueno, lo que era el predecesor de lo que fue la CIA después, financió publicaciones de periódicos y revistas y libros, e incluso el diccionario Konrad Duden, que había sido por 100 años el recopilador de todo el lenguaje alemán, se tuvo que adaptar a nuevas reglas de escritura y de lenguaje que fueron impuestas por las potencias invasoras, ¿no? Incluso las calles fueron cambiando de nombre, ¿no? Y bueno, parcialmente se hizo esto. Y el punto número 9, el último, menciona hacer una excepción a una aplicación estrictamente severa de la esterilización total, eximiendo de tal tratamiento solo a aquellos alemanes cuyas familias, siendo ciudadanos de varias naciones vencedoras, asuman responsabilidad financiera por sus acciones. O sea, esto quiere decir que si una persona no quería ser esterilizada porque tenía familia, digamos, mexicana, tenía que la familia mexicana pagar una indemnización a los aliados para que no lo esterilizaran a este señor. O sea, algo, como te digo, parece fantasioso, ¿no? Pero muchas cosas de estas sí se hicieron, ¿no? Si te fijas, varios puntos coinciden con los de Albert Hutton. Y como un dato curioso, Louis Neisser, en su libro What to Do with Germany, ¿qué hacer con Alemania?, menciona la propuesta de la esterilización que proponía Theodor Kaufmann y la de Hutton, por cierto, y las rechaza por completo. Menciona que son propuestas inhumanas, que esterilizar a un pueblo es poco moral. Y verás, aquí tengo el libro de Louis Neisser y te leo lo que dice. Algunos agitadores al odio por las brutalidades alemanas sugieren que sean destruidos como una raza por la esterilización eugenésica. Argumentan que si los tratamientos séricos, los tratamientos de esterilización séricos obligatorios son justificados por sus beneficios a la comunidad, la esterilización, dice, se justifica en el caso de Alemania, dice. Y menciona, de manera similar, el pueblo alemán podría considerarse como una medida protectora para inmunizar al mundo para siempre contra el virus del germanismo. O sea, al eliminar a los alemanes, supuestamente el mundo se protegía, ¿no? Se vacunaba contra el virus del germanismo. Y dice Neisser, señalan que el procedimiento quirúrgico es simple, indoloro y que ni siquiera priva al paciente de sus instintos normales. O sea, de su placer sexual, ¿no? O de su potencia sexual, digamos. Y él menciona, rechazamos esta propuesta, pero no porque los alemanes se lo merezcan. Ellos han perdido, o sea, él también reconoce que debían recibir un castigo ejemplar, ¿no? Los alemanes. Dice, ellos han perdido todo derecho a protestar, ya que ellos mismos establecen este precedente. Nuestras propias conciencias no se pueden calmar fácilmente si recurrimos a represalias no morales. Si se quiere construir un mundo de justicia, se debe evitar la venganza, porque a su paso hay miles de injusticias y los odios persistentes
son los que causarán los demonios del futuro. Entonces obviamente aquí se refería a las propuestas de Kaufman, pero más adelante menciona Neisser: tampoco podemos aceptar la sugerencia del profesor Houghton, antropólogo de la Universidad de Harvard, de que debemos extirpar la agresividad alemana desde su origen. Debo reconocer, debo reconocer que Louise Neisser, la verdad, hizo un libro súper interesante, Víctor. Nosotros porque maneja un nivel mucho más acorde a los defensores de las ideas eugenésicas de hoy en día, como el propio Bill Gates, ¿no? Porque él rechazaba las ideas radicales basadas en la venganza, como en el caso de Kaufman, pero no porque tuviera compasión hacia los alemanes, como él mismo lo menciona, sino porque tenía una visión más amplia en búsqueda de una solución definitiva para lo que podríamos llamar la cuestión alemana, ¿no? Neisser proponía en su libro el desarme económico de Alemania, porque según él la capacidad productiva y la fuerza de trabajo alemana hacía posible su predominio en Europa como potencia principal, y eso para los aliados era un peligro, ¿no? Entonces para ello propuso ejercer después de la guerra un férreo control económico internacional de Alemania, también aplicar un aislamiento económico para provocar la bancarrota de Alemania, y lo más curioso que propuso fue en un capítulo que se llama Llenando el estómago antes que la mente. Y en esta parte de su libro, Louise Neisser deja claro que las potencias de ocupación debían enfocarse en hacer lo que hoy hacen la mayoría de las sociedades desarrolladas, ¿no? Entre comillas, proveer a las personas de medios para trabajar por su comida antes que proveerlos de inteligencia. El sistema educativo alemán debía también ser diseñado con un único objetivo, que era el de capacitar a los alemanes en una profesión que únicamente les permitiera aprender cómo ganar dinero para satisfacer su estómago, pero jamás les debía enseñar a ser un país con ambiciones de ser una potencia mundial. Esto lo podemos encontrar para que la gente, si está interesada en buscar este libro, en la página 148 del libro de Louise Neisser. Pero lo más interesante que podemos encontrar está en la página 149, un tema que se titula Educando a Caín. Curioso, ¿no? En el que se enfoca en mencionar que el pueblo alemán sí tenía salvación para él, ¿no? A través de la reeducación total del pueblo. Este es un concepto bien interesante que a mí me gusta mucho resaltar, ¿no? Él menciona los experimentos realizados con niños. Verás, te lo voy a leer directamente de su libro. Dice: los experimentos realizados con niños muestran que, en comparación con otros animales, el ser humano tiene pocos instintos y que son iguales para todos, independientemente de la raza. El comportamiento del hombre es moldeable, sometiéndolo a mejoras a través de la experiencia, es decir, a través de lo que podríamos llamar como un tratamiento ludovico, ¿no? Como haciendo una analogía con la película, con el libro de la naranja mecánica, ¿no? De Anthony Burgess, o el condicionamiento clásico, ¿no? Y luego, pasando a la página 171, tiene un tema que se llama Invadiendo la mente de los alemanes, y resulta de lo más interesante porque es un tema del que yo me he ocupado a profundidad en mi libro. Se trata de la reeducación a través de la propaganda. Y mira, te leo aquí. Neisser mencionó lo siguiente: si reconocemos la importancia de la reforma educativa, las críticas en contra de la supervisión, las críticas en contra por la supervisión internacional aparecerán en una perspectiva más adecuada. Además, abordaremos la tarea con imaginación, la originalidad y la minuciosidad que impulsa esta desesperada situación. Y continúa: uno debe imaginar algo más que planes de estudio mejorados, mejorar los textos, personalizar la enseñanza y contratar maestros más sensatos, decía, ¿no? Debemos regalar a la campaña al menos una fracción del dinero que se ha invertido en la guerra. Debemos emplear todo el ingenio y la imaginación que se pueda, usar la radio, las películas y la propaganda educativa. Esta es la tarea más grande y noble
en relaciones públicas que se haya planteado en el mundo, ¿no? Y en la historia, ya que la extirpación de todo el estado de ánimo de la gente y la inoculación de una personalidad nueva nos llevará, menciona Neisser, hacia un mundo mejor. O sea, quería implantarle una nueva personalidad, ¿no? A los alemanes. Pero no terminaba solamente ahí el esfuerzo o el programa de reeducación que proponía Louis Neisser, ¿no? Más adelante menciona, este esfuerzo no debe limitarse a las escuelas. Todas las fuerzas del arsenal para la invasión de la mente alemana deben ser completadas en este noble ataque. Se alentará a la Iglesia a recuperar sus rebaños perdidos, ya que los ideales religiosos son parte del reacondicionamiento en la decencia de los alemanes, que los alemanes deben recuperar, perdón. Hay mucho que debemos hacer, menciona él. Entonces él se refiere prácticamente a que incluso la Iglesia fue infiltrada por clérigos que tenían ideas pro nacionalsocialistas, y de hecho hubo, pro aliadas, y de hecho hubo sacerdotes que comulgaban con las ideas del nacionalsocialismo que fueron ahorcados por los aliados, así. Otros fueron sumariamente asesinados, ¿no? Y si te fijas, Víctor, Louis Neisser lo que propone se asemeja mucho a lo que hemos tocado en el programa de la desnazificación, el programa número 38, que por cierto yo recomiendo para que la gente tenga más o menos una base así o una continuidad con respecto a lo que estamos mencionando ahorita. Samuel, ¿y Kaufmann tenía pensado algún plan sobre qué iba a hacer con el territorio de Alemania una vez hubiera llevado a término su plan? Sí, de hecho, como te mencionaba anteriormente, él incluye un mapa en su libro, en el capítulo 7, que ya hemos mencionado, que se llama Muerte para Alemania. Y este mapa muestra la división del territorio alemán entre las potencias vencedoras, ¿no? Y otros países vecinos, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo te digo que este mapa coincide mucho con otro que hizo Maurice Gomberg, otro sionista, por cierto. Y este es un documento que Maurice Gomberg tituló A New World Moral Order, es decir, un nuevo orden mundial moral. Y en este documento él hace un bosquejo del nuevo orden mundial, cómo iba a ser dirigido por los Estados Unidos, Rusia, China e Inglaterra. Lo que hoy es una realidad, no lo podemos ver a diario. Pero ese tema del mapa de Maurice Gomberg también requiere un programa aparte, porque es un muy interesante documento, la verdad. El mapa de Kaufmann muestra a Alemania dividida entre varios países, como te mencionaba. Principalmente Rusia, Francia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Suiza. Todos estos países se iban a llevar un tajo, ¿no? de lo que sería la antigua Alemania. Y esto era una vez que los alemanes fueran ya todos esterilizados, para que de una vez por todas Alemania desapareciera de la faz de la tierra. Incluso proponía, como te mencioné, que el idioma desapareciera. Ojo, Austria también desaparecía junto con Alemania, porque era considerada un solo territorio por Kaufmann. Entonces era una idea que no solamente estaba en la mente de los alemanes, sino de todo el mundo. La verdad que Austria y Alemania debían ser un solo pueblo, pero en el libro se muestra que desaparece también Austria. Y conforme voy anotando los libros que nos has ido mencionando a lo largo de la entrevista, estoy notando que muchos de estos movimientos para eliminar a Alemania del planeta fue diseñado en gran parte por pensadores judíos sionistas. Incluso quizás hasta antes de que se hubiera hecho pública la solución final de los judíos por parte de Alemania. Los datos y las fechas están ahí para poder contrastarlo, estos hechos históricos, y eso es algo que nadie puede decir que sea mentira. Y en todo este movimiento y casualidades de nombres que aparecen en este libro, me surge una gran duda, y a ver si tú me la podrías explicar de una manera breve, o al menos, por favor, lo más breve posible. Y es porque puede ser algo que es un poco largo de explicar y tendido, seguramente.
Franklin Roosevelt, ¿está demostrado si este presidente de los Estados Unidos tuvo algún tipo de influencia para desarrollar e intentar llevar a cabo el plan que hoy nos has venido a hablar? Mira, para mí, bueno, Roosevelt nunca fue una perita en dulce, ¿no? O sea, no fue una persona como la tratan de retratar en las películas, ¿no? Y voy a tratar de ser muy breve también. Esto lo podemos confirmar, ¿no? La personalidad de Roosevelt en dos libros de un autor que se llama Joaquín Boyaca, que es tu compatriota. Uno se llama Los crímenes de los buenos y el otro La historia de los vencidos. Yo no defiendo a Roosevelt porque también tuvo sus propias ideas radicales antialemanas, ¿no? Pero cuando examinamos la historia, Víctor, alejados de esa imagen idealizada que nos da The History Channel sobre Roosevelt, como el líder de un país que supuestamente luchó por la libertad de la humanidad, y los verdaderos hechos nos demuestran la verdad que era un mero títere de un poder más grande, un poder supranacional que siempre ha existido, pero que se ha mantenido inteligentemente tras las cortinas, porque mantenerse oculto le da ese poder del que goza, porque al no hacerse público no puede haber represalias contra ellos. Entonces yo creo que más que influenciar a esta idea, Roosevelt, él fue influenciado por sus consejeros, en gran medida por Henry Morgenthau, ¿no? E indirectamente por Kaufman, porque, bueno, y otros escritores como Louis Neisser, y por supuesto la presión de ese poder supranacional que podemos llamarlo sionismo, ¿no? Este Morgenthau, Víctor, se hizo amigo de Roosevelt y su esposa en 1913. Curiosamente es el año en el que se crea la Reserva Federal, que, como ya hemos hablado, fue el secuestro de la economía estadounidense en manos de banqueros privados, judíos y no judíos, ¿no? Porque no se necesita ser judío para ser sionista, dijo Joe Biden hace poco, ¿no? Entonces, desde aquella época Roosevelt y Morgenthau empezaron a trabajar juntos, y de hecho Morgenthau tenía una granja cerca de la finca de Roosevelt en Nueva York, y en 1929, cuando era gobernador de Nueva York, Roosevelt nombró a Morgenthau presidente del Comité Consultivo Agrícola de esa ciudad. En 1933, ya como presidente de Estados Unidos, lo fue nombrando sucesivamente en puestos cada vez más importantes, hasta que llegó a ser secretario del Tesoro, ¿no? O sea, ni más ni menos que manejar las finanzas de Estados Unidos. Y las ideas de Morgenthau con respecto a Alemania, pues ya las hemos mencionado, ¿no? Que vienen esbozadas en su libro Germany is Our Problem. Pero también hay antecedentes, Víctor, en el periódico Völkischer Beobachter, donde se menciona que Kaufman tenía acceso al presidente Roosevelt a través del juez Samuel Roseman. Roseman se escribe que pues es otro judío sionista, ¿no? Era otro judío sionista, y la influencia que tuvo Kaufman sobre Roosevelt es notable, ya que sus consejos fueron seguidos al pie de la letra. Por ejemplo, podemos citar aquí, traer a colación el punto número 3, donde Kaufman decía que había que separar al ejército alemán en grupos y concentrarlos, ¿no?, en áreas severamente restringidas, y esterilizarlos. Y esto se parece demasiado a unas palabras que dijo Franklin Delano Roosevelt el 19 de agosto de 1944. Él dijo: tenemos que ser duros con los alemanes, y me refiero a todo su pueblo, no solo a los nazis. Hay que castrarlos o tratarlos de manera que no puedan reproducirse y seguir el camino que siguieron en el pasado. Otro ejemplo de los puntos que coinciden entre las ideas de Kaufman y Roosevelt es donde Kaufman propone dividir al ejército alemán en batallones de trabajo, ¿no?, para reconstruir las ciudades. Y resulta que durante la conferencia de Yalta en 1945, la conferencia de Yalta es esta donde se toman la famosa foto los tres líderes, Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Se llegó a la conclusión de que debían dividirse a los alemanes en varios grupos para usarlos como mano de obra esclava, ¿no? Esta idea fue apuntalada
por Samuel Russman, el que menciona este periódico Borgischer Bombaster, que era allegado de Kaufman, ¿no? E incluso Russman esa ocasión mencionó en la conferencia de Yalta que el presidente Roosevelt había declarado que los alemanes merecían ser castigados de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí hay pruebas de que Roosevelt, como te digo, no influenció él para estas ideas, pero sí fue influido y apoyó dichas radicales ideas, ¿no? Que como te digo, algunas fueron implantadas y otras no, pero como te digo, sí hubo bastante relación entre Kaufman a través de Morgenthau con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Muy bien, Samuel, pues hoy nos has traído la información de un libro bastante interesante que para muchos seguramente sea desconocido. Y bueno, decir a los oyentes que Samuel va a comenzar a participar de forma quizás un poquito más activa en el programa y nos hablará también de más libros de la misma índole, en los cuales va pues traduciendo y va descubriendo cosas nuevas, y que creo que quizás pues nos ayude a comprender un poquito más y mejor la historia de nuestro pasado, y quizás podamos pues llegar a unas conclusiones más fehacientes que la que nos han contado hasta la fecha, o por lo menos podamos tener toda la información en nuestra mano y seamos nosotros mismos los que podamos sacar una conclusión propia y no sean otros los que nos lo den. Samuel, muchísimas gracias por contarnos todos estos datos tan interesantes y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a ti, Víctor, y saludos a tu público, que por cierto ahí he visto unos comentarios muy, muy halagadores, la verdad. Había uno que decía que hagan un programa cada mes con Samuel. Entonces ahí te voy a pasar la factura, ¿no? de mis honorarios. Pásala que ya le diré yo al secretario o secretaria que te la pone, no te preocupes. A Henry Morgenthau le dices, ya ves que él manejaba el tesoro de Estados Unidos. Bueno, no sé yo entonces si vas a cobrar. Samuel. Un saludo para todos, para toda tu audiencia y un agradecimiento muy grande. Un saludo para ti y un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, nos vemos.